Dicen por allí que no se puede sufrir tanto. Yo recuerdo sus lágrimas de rodillas, soy santo. Dentro de esa iglesia derramando un charco, su pecho dañado, su alma hecha en pedazos. Yo no quiero terminarla, querían verla rendida, quisieron acabarla, querían verla destruida. La maltrataron, muchos de ellas se burlaron, la estropearon, lo que querían lo lograron. Así seguía soportando los golpes de la vida, tantos puños lanzados, casi se iba a la deriva. Resistía como podía, no conocía la alegría, por dentro sentía que moría y no vivía. Fueron días y noches recordándose amor, gritaba cuando se acabara todo este dolor. Le pedí a Dios, dame fuerza por favor, le pedí a Dios, no me abandones hoy, no. Tan solo restaba sus hijos la única esperanza, porque los demás querían verla perder su balanza. Tanto odio de sus semejantes, no había límites, la mala energía la mataba por dentro como quiste. Murió su papá, él se marchó sin despedirse, murió su mamá, tan solo fue funeral triste. La diferencia en Colombia se ha visto muy marcada por la forma en la que se ha venido articulando la discriminación dentro de las comunidades sociales y con el conflicto armado. Una de las cosas que no se ha tocado muy en cuenta al momento de hablar de qué se trata aceptar la diferencia es lo que en el Centro de Memoria Histórica se ha venido recopilando a partir de varios testimonios que tratan de dar cuenta de cómo las personas, por su orientación sexual o por su identificación de género, son discriminadas y asimismo son también objeto no solo de violencia psicológica o emocional, sino también de una violencia que también termina siendo legitimada por las mismas prácticas que promueve la comunidad en donde se encuentran estas poblaciones. Un análisis discursivo de ir más allá, así como enunciarnos como una red de afecto y apoyo tal vez. Y pues así también comienza a crecer Cuerpos en Resistencia desde una perspectiva de red de afecto y apoyo. Porque pues siento yo que en el primer momento, cuando comenzamos a abrir la colectividad también a que hubiera más cuerpos disidentes, nos venimos a chocar también con otras realidades, y es que primero pues nosotros estamos revueltos mierdas desde lo emocional, ¿sí? Porque venimos desde una singularidad bastante compleja, ¿sí? Digamos, los territorios en los que pertenecíamos o somos amenazados o somos violentados o no se nos deja hacer. Entonces digamos que partiendo desde esa dinámica comenzamos a nutrir discursivamente el tema. Desde las maricas populares, y entender la dinámica de ser una marica popular era casi que dividir la historia de cómo se ha formulado la lucha LGBT en nuestro país, ¿no? Es decir, mientras muchas maricas estaban peleando por matrimonio y adopción igualitaria, nosotros estábamos peleando porque las maricas no se siguieran muriendo en los hospitales, que las atendieran, que no las miraran raro si llegaban con VIH, sí, o sea, como la otra parte de la historia que tampoco se hace visible, tampoco por los medios, ¿no? Con el camino nos comenzamos a encontrar con otros cuerpos más disidentes que los netamente entre gay o homosexual o marica. Nos comenzamos a encontrar con los cuerpos que venían víctimas del conflicto armado, los cuerpos mutilados, los cuerpos con capacidades diversas, los cuerpos que desde lo emocional también venían muy dañados. Era también como un llamado a esa continua lucha que siempre se ha hecho, y era un llamado a comenzar a transformar. ¿Por qué? Porque los territorios evidenciaban un montón de situaciones distintas, como por ejemplo seguían matando a mujeres trans, las seguían persiguiendo, las situaciones del conflicto armado que también han dejado un montón de cuerpos disidentes desde lo sexual y que también vienen a parar acá y que a nadie le interesa, ¿sí pillas? ¿Por qué? Porque son los cuerpos de las maricas. Sí, como un focus para la organización, más el tema de víctimas del conflicto armado, entendiendo que conocíamos de voces de personas que eran muy cercanas a la organización, historias sobre este conflicto armado y cómo se vulneraron, y a partir de eso pues las personas de Cuerpos en Resistencia decidieron realizar un proyecto que se llamó
Títeres con Memoria, que fue un proyecto que se pudo realizar para hacer como un análisis o un recorderis de esa memoria histórica de las víctimas que, pues sí, ni fu ni fa, sí, si no es un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica o los trabajos que las hacen las organizaciones, pues tú sabes de que esas voces no, sí, no tienen ninguna resonancia, y menos en este país, porque, o sea... Digamos que acá la gente habla de paz, habla de amor, de una necesidad de volver a tejer ese tejido social que se ha dañado por tantos años de violencia, pero desde los núcleos familiares ni siquiera somos consecuentes con eso. Si me sale un hijo maricano, es que yo prefiero un hijo muerto antes que marica. Y tal vez alguna vez yo lo pensaba como en la necesidad de que a estas personas les atraviese la vida una situación totalmente diversa, ¿sí? O sea, que les nace un hijo marica, o que al final de sus días como que les entró la rosa de Guadalupe y les dijo, no, ahora vas a ser marica, y le presenta la rosa, ¿sí? Porque eso también sucede, ¿no? O sea, uno no puede negar de que hay homofóbicos que al final de su vida van a buscar pollos maricas porque les encantan los pollos maricas. La lógica en la que vivimos. La sociedad, yo siento que debe haber también un cambio totalmente abrupto. ¿Por qué? Porque es que si a mí no me atraviesa una realidad de vida totalmente diversa o algo que me genere cuestionamientos, sí, que me saque de la conformidad de vida en la que me tocó vivir, entonces no, obviamente no va a suceder. Digamos que nosotros no acabamos con los estigmas sociales, ¿sí? Esa necesidad de etiquetar a una persona y ponerle enfrente, es gay, es marica, es lesbiana, es pobre, es negra, es afro, lo que sea, ¿sí? Hasta que no paremos de tener esa necesidad de etiquetar a las personas, pues obviamente la discriminación se va a seguir viviendo en todas las escalas, ¿sí? Ya sea verbal, que es una forma de violencia, ya sea físicamente, que obviamente también es una violencia, o ya sea psicológica, emocionalmente, porque no hay que descartar esos aspectos también de la vida o del ser, ¿no? Porque también son como aspectos que tampoco se tienen en cuenta, o sea, como que las únicas formas de vulneración es que tienes que llegar con un rejo acá marcado y que te metieron un cuchillo en la espalda y te dijeron marica y la vamos a matar por marica, para que realmente eso sea una situación que analice que tu vida está en riesgo por una situación como esta. Pero si yo te digo, ay no, qué asco las maricas, entonces no, eso no es una forma de violencia, entonces nadie la asume como una violencia. Ya no tenemos nada que perder, ya fue demasiado, tan solo restaba caer en el suelo y dejar que el destino fluyera. Pero personas como ella no hay donde quiera. Si supieras cuántos años fueron de sufrimientos, cuántos años fueron almacenando lamentos. Es algo también muy característico del campo, así como también de la urbe, donde este tipo de violencia se trata de matizar un poco más. No obstante, nos podemos dar cuenta que en este país, en Colombia exactamente, se marcan también 3 parámetros sobre los cuales se termina definiendo lo que es el ejercicio de la práctica discriminatoria en torno a las comunidades LGBTI. Podemos así hablar de cómo se dan 3 ámbitos, que serían la religión y lo social, viéndolo como una cuestión en la que se está rompiendo y se están pervirtiendo los valores morales y sociales de una comunidad. También tenemos la cuestión de lo que vienen siendo las prácticas en torno a entender toda diversidad sexual como si fuera un problema de enfermedad, marcado también por el hecho de que se tiende a pervertir la imagen sobre estas comunidades, basado en el hecho de que si se tiene VIH, eres perteneciente a la comunidad LGBTI, como lo presenta también el Centro de Memoria Histórica. Parte de lo que tratamos de hacer con este ejercicio fue tratar de ver y entender qué era, como me decían, en algún momento, qué es y qué termina siendo pues ponerse en los zapatos de otra persona. Lastimosamente, cuando pensamos en ponernos los zapatos de otra persona, nos damos cuenta, bueno, ¿y qué sucede si esa persona no tiene zapatos? ¿Y qué sucede si esa persona no camina como nosotros caminamos? Para mí, es por eso que no me rendí. Nosotros estamos aquí con la cabeza en alto. Esta es su historia, no se puede sufrir tanto.
pero la voluntad de una mujer puede más.